tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Por una Nueva Vida. Les damos la bienvenida. Este programa vamos a estar hablando sobre lo que es crianza positiva, así que es un tema bastante interesante, cómo, bueno, educar a nuestros hijos, cómo pues fomentar conductas saludables desde que ellos son pequeños. Así que si tienen alguna pregunta, duda, comentario, van a estar los teléfonos apareciendo para que ustedes puedan hablarnos, puedan mandar un mensaje de texto o a través de Facebook, sí, hacer algún comentario, alguna pregunta, y aquí nuestros especialistas invitados del día de hoy van a contestarlas con mucho gusto. Les recuerdo que este es un programa en vivo, que es una coproducción del Consejo Estatal contra las Adicciones y Coracit. Y bueno, vamos a iniciar el programa comenzando saludando a mi compañera Angélica. Hola Angélica, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Vamos a ver un video que preparamos para ustedes acerca y para introducir el tema que es crianza positiva, se los recuerdo. Vamos a ver este video y regresamos para presentar a nuestros invitados. Pudimos ver este video, el cual nos muestra algunas escenas, conductas que a veces los adultos tenemos o tienen los papás de los pequeños, y que en algún otro momento exigimos que estas conductas no sean repetidas. Pero bueno, ahí la reflexión sería: ¿qué quiero que haga mi hijo? ¿Qué estoy haciendo yo por hacerlo, por evitarlo? O al contrario, estoy fomentando alguna conducta pues que no le va a traer nada bueno. Vamos a presentar a nuestros invitados, Angélica. Claro que sí, Rafa. Es un placer presentarles esta noche a Antonio Mantilla Camacho, quien es psicólogo y terapeuta. Bienvenido. Muchas gracias. Y a la psicóloga Paulette Villanueva Rodríguez, de Centros Nueva Vida, quien también es terapeuta. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Al contrario. Y bueno, todas estas conductas que podemos ver en el video y algunas otras más que son muy frecuentes dentro del núcleo familiar, a lo mejor pueden ser consecuencias de cómo está estructurada la familia, ¿no? Existen bastantes tipos de familia. ¿Nos podrían mencionar algunos, cómo es que están conformados, aparte de los tradicionales? ¿Cuál es la tendencia en este tiempo, tal vez? Bueno, dentro de la tipología de familias, existen las familias extensas. Las familias extensas son aquellas donde existen los abuelos, los tíos, primos, sobrinos, todos bajo un mismo lugar, una misma casa. Suelen ser, como son tan extensas, a veces suele haber un poco de caos, precisamente porque no hay límites o no hay reglas bien establecidas, sobre todo por los líderes o autoridades ahí, porque sobre todo en los mayores puede pasar que el abuelo o los tíos quieren siempre tener el control, y uno o el otro tiende a desautorizarse. Claro, y además es muy común en el estado de Tlaxcala, se da muchísimo, ¿no? Sí. Que viven las familias extensas bajo el mismo techo, ¿no? O los divide un patio, ¿no? Así es, o los divide un patio. Muchos nos comentan a nivel terapéutico, pues yo vivo atrás de mi tío, o a un costado de mi abuelito, y pues ya no sé
a quién le hago caso, ¿no? Sí. Dentro de otro tipo de familias también están las familias monoparentales, que están constituidos por uno de los dos padres de familia, sea la madre o el padre, sea por divorcio o falta alguno de los padres por deceso. Entonces es uno de los padres, mamá, papá y los hijos. Okay. ¿Algún otro tipo de familia o otra característica de las? Sí, bueno, ya hoy en día el concepto de familia es muy, muy complejo además, ¿no? Yo creo que tendríamos que comenzar incluso desde la propia sociedad. A mí me llama mucho la atención que en algún momento, pues más bien las personas se han ido conformando gracias a la propia sociedad, sí, y no al revés, ¿no? Cuando de repente algunos papás dicen, es que no sé por qué mi hijo es como es, pues es lógico que el niño no nació así como por generación espontánea, ¿no? No. Más bien, pues hay una serie de situaciones, una de ellas estas de las familias, pues que llevan a que los chicos sean como son, y entonces ahí es donde viene el papel de la familia. Hace ratito comentaba nuestra compañera Paulette esto de estos dos tipos de familia, pero también hoy en día tenemos familias, por ejemplo, tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, ¿no? Sí. De matrimonios que se disolvieron, después encontramos una nueva pareja y eso pues finalmente cambia totalmente los roles. También tenemos familias donde están encargados los niños con los abuelos prácticamente todo el día. Cierto. Un poco los nuevos roles en los matrimonios hacen que los chicos estén encargados con alguien más. Hoy en día educa la televisión, educa el internet, en fin. Entonces me parece que el problema es bastante complejo, pero al mismo tiempo me parece que en la medida de la crisis es la medida de la oportunidad también, un poco de replantearnos nuestra manera de educar. Hoy más que nunca, yo creo que incluso es inédito en nuestra sociedad, nos reunimos los padres de familia a hablar sobre cómo criar, ¿no? Esto no sucedía hace 50 años. No. Estaba como dado por hecho que la educación tenía que ser de determinada manera y listo, ¿no? Hoy nos lo cuestionamos, hoy nos lo pensamos y creo que eso también es un gran valor. Justo pues por la misma crisis social y familiar que hay en el mundo que estamos viviendo, posmoderno. Y yo quisiera entender que no importa el tipo de familia en el que yo estoy creciendo como niño para mi crianza, ¿no? Para la educación. Digamos que cada familia va a obtener lo mejor de la crianza en cuanto a sus posibilidades, ¿no? O sea, no quiere decir que si esta familia es la nuclear, papás e hijos y viven en su casa, ¿no? Van a estar bien. Va a estar bien y todas las demás no. Claro. No, sino que así sean 20 tipos de familias diferentes, cada una va a tener una manera de solucionar. Sí puede ser funcional, ¿no? A pesar de la estructura que tenga. Sí, a mí me parece que no hay garantías de entrada, ¿no? O sea, nos lo tenemos que pensar y que preguntárnoslo. Porque, perdón que te interrumpa, muchas personas piensan que es que es mamá soltera, entonces le falta el papá, o al contrario, ¿no? Nada más el papá con el niño, entonces falta la figura de la mamá. ¿Hasta qué punto realmente eso es cierto? Pues a mí me parece que siempre hay oportunidad, o sea, que las cosas no están dadas ya por hecho, como lo comentábamos hace un momento, y al mismo tiempo siempre hay la oportunidad. Vaya, hoy hay niños que son criados por personas del mismo sexo. ¿Cierto? ¿No? Y finalmente tendrá que haber oportunidades de crecimiento, de que sean bien educados, de que crezcan como personas y de que incluso sus figuras materna y paterna, pues ahí estarán, ¿no? Tendrán que salir adelante. O sea, parece que la oportunidad es interesante. Sí, entonces, bueno, podemos decir que lo importante, esté quien esté, lo importante es aquel mensaje y aquella manera de poder educar, criar a nuestros hijos. Vemos una cápsula que preparamos para todos ustedes, así es que vamos a observarla y regresamos para comentar. Adelante. Alfred Adler, médico escocés y precursor de la psicoterapia moderna, junto con otros investigadores comentan que la sociedad moderna debe dejar atrás la educación tradicional autoritaria que se caracteriza por la dominación y la sumisión. La importancia de optar por una educación participativa es vital, donde el niño sea respetado en todas sus dimensiones, eliminando todo tipo de castigo como gritos, quitando cosas, detenciones, etc. Los niños deben ser tratados con dignidad. Ellos tendrán un mejor comportamiento en la medida que los adultos tengan un mejor comportamiento con ellos. Ya que los griegos nos han legado tantas realidades, la realidad de cultura, de medicina, de historia, de ciencia, de filosofía, también nos legan en el ámbito de cultura el término de paideia, que es
la cualidad del niño de dejarse conducir. Por eso, paidos significa niño, y de ahí derivan términos como pedagogía, pediatría. Voy a sintetizar 2 presupuestos básicos. El primero, donde la madre educaba los 3 primeros años del niño con los valores propios que se esperaba de ella, la ternura, el trato, el cuidado, la relación humana, y los otros de los 3 a los 12 educaba el papá con lo que se esperaba de parte de ella, que son la responsabilidad, la ley de Dios, el valor civil, la dureza de carácter. Esos 2 complementos hacían de la persona alguien completo. En el momento en que el niño comete un error o un mal comportamiento, bastará con que los padres modifiquen su tono de voz y corrijan el comportamiento del niño sin necesidad de gritarle o etiquetarlo. Esto se dará naturalmente debido a que los padres tienen una relación positiva con el niño. Las conductas que permiten asegurar que existe una interacción positiva entre padres e hijos son: mirarlos siempre a los ojos, compartir juegos o alimentos, tener contacto físico, platicar sin cuestionarlo, sonreírle, reír junto con él, elogiarlo, hacerlo reír ya sea tocándolo o contándole historias. Las instrucciones claras son otra forma de asegurar que los niños tengan éxito en sus actividades cotidianas de la escuela, el hogar y en su comunidad. Una instrucción clara se refiere a obtener atención, llamarlo por su nombre o mirarlo a los ojos. Instrucción clara, la petición es breve y específica, evitando usar un tono de interrogación. Si se van manejando en el proyecto de vida metas claras, el límite será aquel que haga que estas fuerzas no se desborden en perjuicio del chico. Es un asunto social, y las trampas que hay es cuando el chico dice: es que yo con mi vida hago lo que quiera. Claro, ya cuando entramos los demás decimos sí, pero ya cuando estamos mirando que te estás dañando, que estás dañando la estabilidad y paz de la familia, perfectamente podemos acudir. De hecho, es nuestra obligación acudir en tu ayuda para irte marcando este tipo de límites, pautas de vida que te ayuden a configurarte y que el día de mañana puedan hacer que tú, en suficiente libertad, pero sin esta tensión profunda que te arrastras a aquello que tú no quieres, puedas decidir lo que tú realmente tienes en mente como proyecto. Bueno, pues con esta cápsula podemos darnos cuenta de cómo ha cambiado la educación en general. En antaño pues se manejaban pues los golpes, las represalias, regaños, etcétera. Y ahora, bueno, lo que estamos tratando de fomentar pues son cuestiones más positivas, algo que le ayude a los pequeños a tener mejores hábitos, tener una mejor autoestima, pues en cierta medida ser autónomos, autodidactas, etcétera. ¿Cómo podremos o qué podríamos mencionar acerca de esto? ¿Poli? Bueno, sí, mira, también tenemos que checar qué tipo de padres somos, ¿no? Si vamos a hablar de crianza positiva, empezar por qué tipo de padres somos. Anteriormente, bueno, dentro de los tipos de padres, pues es el padre autoritario. Aquí el padre, como bien decías anteriormente, lo que se decía, se hacía y sin réplica. Sí. Actualmente estamos dándonos cuenta que nos fuimos al extremo, padres muy permisibles. Con este tipo de padres, ¿qué suele pasar con los hijos? Pues precisamente toman el control y empiezan a sustituir el rol de papá, porque ellos empiezan a ejercer esas actividades y asumirse como independientes dentro de un entorno, siendo sabedores que son aún partes de una familia, ¿no? Y el tipo de padre democrático, que es aquel padre que va a sancionar, pero también va a ceder y a elogiar lo que estás haciendo bien. Entonces estos tipos de padres son muy saludables, muy funcionales para que el tipo de familia, la crianza de los hijos sea muy positiva, ¿no? Que ahí está como lo difícil, ¿no? ¿Cómo llego a ese momento como intermedio para no irme a los extremos? Pero sí me gustaría comenzar explicándole a la gente qué es criar. O sea, cuando les dicen, no, es que
no supiste criar a tus hijos, o es que, o sea, ¿qué significa realmente eso de criar? ¿Qué es? Yo creo que es muy interesante la pregunta y a mí me parece, yo digo un poco como padre de familia, que los hijos o sea, ser padre, creo que lo digo muy como papá esta vez, más allá de mi preparación académica, es una gran oportunidad, ¿no? Es esta posibilidad de ir moldeando una vida que no es la propia, incluso. Es trascender al mismo tiempo en alguien más, no solamente en mi propia persona. Entonces, por eso creo yo que es una gran oportunidad. Ahora, a mí me gusta mucho esto que mencionaba Paulette, porque una vez más yo regreso a la parte social. Estamos en un momento de la historia de la humanidad donde tampoco nunca habíamos visto que era el hijo el que mandara, Sí. ¿no? Antes, por supuesto, que era palabra de Dios, lo que decía el papá se hacía y se acabó, aunque estuviera mal, por supuesto. Esta posibilidad de tener unos nuevos roles creo que es muy rica, pero también hemos caído en el otro extremo, en esto donde hoy los papás se ven sometidos por los hijos, que evidentemente no es algo positivo, no es algo sano, ¿no? Eso por un lado. Yo quisiera mencionar un par de cosas rápidamente. Claro. La primera es, ¿cómo estoy yo como persona para poder criar? Porque si finalmente yo no estoy bien, si mis relaciones no son sanas, si mis vínculos parentales no son precisamente buenos, si mi salud psicológica en este momento no es la adecuada, pues es muy difícil, porque finalmente, como lo veíamos en la primera cápsula, pues todo eso se lo mandamos a nuestros hijos. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo que me llama mucho la atención también de lo que veíamos en esta cápsula, es que hay una diferencia entre ser exigente y ser grosero. O sea, por supuesto que tendríamos que exigirles a nuestros hijos y tendríamos que exigirles respecto a su potencial. Pero eso no significa que tendríamos que decírselos de mala manera. O sea, toda la exigencia, pero al mismo tiempo con todo el buen modo y con toda la educación y con toda la asertividad, diría yo, para podernos dirigir a ellos, tomando en cuenta su edad, en fin. Por eso creo que criar es una gran oportunidad. Es esta gran posibilidad de ir moldeando, de ir formando cosas que son muy sensibles, muy susceptibles, ¿no? El carácter, los placeres, los gustos, en fin, cuántas cosas, ¿no? Las relaciones, por supuesto. Claro. Entonces creo que es una gran oportunidad, en definitiva. Ok, hay un dicho, bueno, y que lo hemos escuchado quienes fuimos a la escuela, hemos estado en contacto con maestros que dicen que los hijos son el reflejo de los padres. ¿Es cierto? ¿Los hijos es la proyección de los papás? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, ciertamente son el reflejo de nuestras exigencias o insuficiencias como padres, ¿no? Sí. Constantemente me encuentro ante circunstancias que me dicen, ¿sabe qué? Es que yo le he dado todo a mi hijo y no sé qué me pasó. Ok, entonces empezamos desde ahí. ¿Qué le has dado de más que tu hijo a lo mejor ni te pedía, que no necesitaba realmente, porque no era el momento, el contexto histórico del hijo, no entendía, no valoraba? Ajá. Okay. Entonces eran tantas tus abundancias que se desparramó el vaso, ¿no? Porque aparte le creas una necesidad que el niño no Que la no tiene. necesita. No era necesario tal cosa para él en ese momento. Así como ese es un reflejo de un tipo de familia, nos podemos ir al otro extremo, ¿no? No le he dado nada a mi hijo y es todo lo contrario. Sí. No es una regla que los hijos sean proyecciones al 100% claras, pero sí hay mucho de nosotros en ellos y mucho de ellos en nosotros, ¿no? Definitivamente la manera en cómo yo me voy a relacionar e interactuar al día a día, pues tiene que tener un impacto. No es lo mismo vivir o llegar con una persona unos cuantos momentos que estar todos los días y decirte constantemente, sea un elogio o alguna situación que te cause desagrado, ¿no? Y que tú te compras como una etiqueta. Claro. Bueno, y finalmente la parte en la que los niños absorben todo, ¿no? Entonces las conductas tan sencillas, ¿no? Que las van aprendiendo. O sea, cómo toma el vaso, cómo jala la silla, o sea, todo eso realmente sí es verdad que el niño lo aprende de los padres, ¿no? Solo por observación. Entonces, empezando desde ahí, desde lo más sencillito hasta lo que ya comentabas, ¿no? Que es como estas proyecciones y lo que a mí me hace falta y yo te doy, y etcétera, que es a lo mejor un poco más complicado, pero entonces sí podemos decir que los niños sí
absorben y sí aprenden de lo que ven hacer a la gente que los está educando en ese momento, ¿no? Y al respecto de esto que comentamos, con las conductas que pueden observar los pequeños e imitarlas, vamos a ver una cápsula en donde bueno, se da este tipo de comportamientos que pueden ser nocivos. Antes los invito a que nos hablen por teléfono, que nos manden mensajes de texto con sus dudas, preguntas. Si ustedes son papás, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, cómo educar, modificar alguna conducta, o alguna historia que ustedes quieran compartir con nosotros, también será bienvenida. Vamos a ver este video y regresamos. Bienvenidos de nuevo. El concursante va a la ronda final, donde se enfrenta a 3 selecciones difíciles. Tras la primera cortina, más alcohol del que tu cuerpo podría soportar. Tras la cortina número 2, drogas peligrosas que alteran la mente. Y detrás de la tercera, tenemos a tu familia, tus amigos y tu autoestima. Bien, Luke, ¿cuál eliges? ¡Vamos, Luke! ¡Luke! ¡Luke! ¿Otra cerveza? Bueno, como podemos observar en este video, siempre tenemos decisiones que tomar. En qué momento y qué es lo importante evaluar, ¿no? Y saber y tomar la decisión correcta. ¿Cómo podríamos contextualizar esta cápsula que acabamos de ver con lo que estábamos comentando acerca de la familia, de las relaciones, etcétera? A mí me parece que somos, y esto hay que tenerlo clarísimo como papás, somos los mejores referentes de nuestros hijos. Así de fuerte, ¿no? Yo se lo digo mucho a los papás y es muy curioso, me he encontrado con muchas reacciones, papás que no te aceptan el mensaje y le dan la vuelta y lo que pasa es que mi hijo no está mucho tiempo conmigo, entonces no hay mayor problema, pero finalmente en Tlaxcala, en nuestro estado, siguen educando las familias, ¿no? O sea, estamos hablando de nuestro contexto y en nuestro contexto sigue habiendo familias y familias extensas, como lo decía Paulette, entonces somos el mejor referente, no hay otro, somos quienes ven. A mí me parece que lo que decíamos hace rato, de si los hijos son nuestro reflejo, por supuesto que sí, aunque no es tan sencillo, ¿no? Esto que ya apuntaba también Angélica, no es que todo sea como unilateral o vaya a repetirse exactamente igual, pero sabemos que sí, nuestras frustraciones, nuestras relaciones, nuestras conductas, nuestros propios vicios incluso, pues se están viendo ahí, ¿no? Confucio decía, educa a tus hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Y es un poco esto que también nos comentaba Paulette. Hoy hay excesos, ¿no? Les creamos necesidades que no existían. Y al ratito pues no sabemos cómo sacarlos, ¿no? A mí me sucede un poco esto que nos compartía también ella, de le he dado todo. ¿No será que ese es el problema? Que no le ha faltado, entonces no valoramos, no contenemos, no hay límites, no hay por dónde, ¿no? También es verdad que es para lo único que nunca nos educa. Sí. O sea, a veces es complicado porque la teoría siempre es mucho más sencilla que la práctica. Yo me imagino algunos televidentes que estarán ahorita diciendo, bueno, si suena muy sencillo. No, yo sé que no es nada sencillo, es muy complicado porque el mundo se ha complicado finalmente. Entonces la educación tiene que cambiar. Se empezó a quedar, ¿no? Es un poco obsoleta. Esto del papá dictador hoy no funciona, ¿no? Hoy definitivamente me parece que no funciona, que tenemos que buscar nuevas estrategias, que tenemos que buscar una relación mucho más horizontal, que tenemos que escuchar sus mensajes, que no es lo que nos dicen solamente, sino que hay que leer entre líneas lo que los hijos nos están diciendo. Lo que callan también, hay que estar atento a eso. Por supuesto. Claro, ¿no? porque al final, por ejemplo, en el video se ve como el chico que estaba teniendo como este sueño, ¿no? Se levanta y se va, ¿no? Entonces, digamos que tomó una decisión, pues, correcta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero entonces, ¿cuáles son las bases, ¿no? que tenemos que darle a nuestros hijos para que tomen ese tipo de decisiones? Porque pudo haberse quedado, ¿no? Y decir, pues sí, quiero la otra cerveza, ¿no? Por ejemplo, tomando el ejemplo del video. Y mucha gente se queda, ¿no? Es decir, mucha gente sí se queda con esos ejemplos, pero bueno. Sí, mira, precisamente la crianza positiva, esa tiene su finalidad.
prevenir adicciones y prevenir conductas antisociales. ¿Por qué estas dos conductas? Porque nos vamos a los excesos, o somos adictos no a una sustancia solamente psicoactiva, sino a un determinado grupo social, los famosos FACE, ¿no? O somos seres antisociales, ¿no? La crianza positiva lo que permite es darle herramientas al padre de familia para que tenga, las habilidades ya las tiene, solamente hay que desarrollarlas. Cierto. Como ser humano tenemos instinto, cuando sea madre o sea padre, lo que procuras es el bienestar de tu hijo, ¿no? En ocasiones estás tan metido en tus rollos o en tus situaciones personales que te dejas dar cuenta de las necesidades de tu hijo, y es ahí donde empiezan a aparecer, no de manera inmediata, sino más se va dando paulatinamente, y empiezan a aparecer tus ausencias o tus excesividades, ¿no? Con referente a tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Primero que nada, entablar una comunicación. Importante. Sí, y hay una comunicación tanto verbal como no verbal. Como bien decía Antonio, no solamente estar al pendiente de lo que se dice, sino también de lo que no se dice. A veces aprendemos más de lo que se callan los hijos o de lo que guardan, porque ahí hay mucho para aprender, mucho para podernos acercarnos como padres, como tíos, como incluso como hermanos, ¿no? Siempre vamos a tener un rol, sea hijo, seamos madre, seamos padres, seamos hermanos, siempre vamos a tener un rol. Tu contexto va a cambiar, sí, tú también vas a cambiar, sí, porque somos seres evolutivos. Las familias están cambiando, sí, pero que dentro de este cambio no sea una modernidad con excesión, donde se pierdan los valores, ¿no? El evolucionar no significa me olvido de mis arraigos, de dónde provengo, sino todo lo contrario, ¿no? De ahí es donde el ser humano va a poder crecer, hacer de sus fortalezas todo su pasado, ¿no? Porque suele haber muchos problemas porque queremos buscar una identidad que no es nuestra. Claro. Bueno, tocas un tema importantísimo que es la comunicación, ¿no? Para tener comunicación necesito tener confianza con esta persona, ¿no? En este caso, padres e hijos. Por ejemplo, en tu caso que has tenido tanta experiencia con padres de familia, el trabajo con jóvenes, porque además es la pregunta que muchas mamás hacen cuando llegan a pedirnos ayuda, ¿no? Es que ¿cómo le hago para ganarme la confianza de mi hijo entre pubertad y adolescencia, ¿no? O sea, ¿cómo hago para ganar esa confianza? Yo creo que hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas. Vamos, lo primero que yo diría es acércate a su mundo, a su música, a sus amigos. Los muchachos de entrada, cuando no lo hemos hecho, pues están un tanto renuentes a eso. Pero hay muchas cosas que hacer desde los hábitos mismos. Hay que tener espacios de convivencia, yo diría los cotidianos y luego los especiales, ¿no? O sea, los cotidianos, comamos juntos, llevémoslos a la escuela, metámonos a su escuela, hablemos con sus profesores, veamos sus calificaciones, platiquemos con sus amigos, en fin, esto de metámonos a su vida. Y de ahí me parece que lo demás va cayendo. Entonces, el chico cuando no se sienta juzgado, y se sienta querido, y se sienta atendido, entonces es mucho más fácil que él también diga, le voy a regalar un poquito a mi papá o a mi mamá. El otro día una señora me decía, es que yo no sé qué tanto confío en mi hija. Y le decía, ¿se ha dado cuenta que ese es justamente el mismo problema, pero al revés? Sí. ¿Qué tanto confía su hija en usted? Porque usted está preocupadísima, pero ella no se va a acercar a decirle nada. O sea, siempre vemos la confianza de nosotros, ya le perdí la confianza. Es un poco nuestra herencia, ¿no? O sea, a mí me parece que hubo a lo mejor hace algunos años demasiados palos. Tantos que hoy actuamos justo al revés. Ahora consentimos, y etcétera. Entonces me parece que hay que meternos ahí, hay que crear espacios especiales, evidentemente cotidianos. Esto de calidad de tiempo, pues está muy bien siempre y cuando haya cantidad. Yo no puedo encontrar momentos de calidad si no hay la suficiente cantidad, ¿no? O sea, yo les hago una pregunta a los papás, ¿cuánto tiempo pasas con tu hijo al día? Porque luego me salen con que los fines de semana 3 horas. Pues muchas gracias, es muy complicado así, ¿no? O sea, sí tenemos que ir al terreno del chico. Y yo quisiera decir dos cosas. Una, por supuesto, que es la congruencia. ¿Qué tanto actúo? Un poco lo que decía el video. ¿Qué tanto actúo conforme a lo que digo?
y pienso, evidentemente. Y la otra, que me parece que es la más importante, que es la relación. O sea, creo que podemos educar en valores, podemos tener de verdad cambios en esta sociedad cuando yo sea capaz de relacionarme con mi hijo de una manera diferente, cercana, en fin, ¿no? Si cuidamos estos dos aspectos, entonces podemos llegar a los muchachos y entonces puede haber confianza, etc. Entonces la comunicación no va a caer, ¿no? Hay que ir y buscarla, hay que fomentarla, hay que ser asertivo, hay que mirarle a los ojos, hay que respetarlo, en fin, estas cosas que ya comentábamos. Claro. Y el padre es el quien puede dar obviamente ese primer paso, porque a veces, y también he escuchado, ¿no? Es que yo le pregunto y no me dice nada. Sí, ciertamente, ¿no? Porque tal vez no existe esa confianza. ¿Cómo podemos ganar la confianza de este chico? También contándoles nuestras cosas. Claro. Sí, porque esos problemas no son exclusivos de mí, sino también si tú me puedes echar la mano con algo, hijo, ¿no? Bienvenido. ¿Cómo me voy a ganar la confianza de mi hijo si yo no le tengo confianza a él? Ahora, tampoco caer en el error de hablar de los problemas de la pareja, ¿no? Porque en muchas ocasiones los padres van y se quejan con el hijo de la pareja. Eso también es bastante dañino, ¿no? Hay que medir hasta que cierto punto lo que le voy a comentar a mi hijo, lo que le voy a dar a confiar, pues va a ser positivo para él y no al contrario. Claro. Tenemos otro material visual que tiene que ver con el tema de la confianza y les recuerdo al público que puede llamar si tiene alguna pregunta o alguna situación que esté pasando en casa con confianza y aquí le podemos dar respuesta. Vamos a ver el video. Oh, ahí está mi hermana. Nicole, ¿no iba a venir tu papá? Él viene, lo prometió. Confío en él. Empieza la función en un minuto, vamos. Bueno, pues bastante conmovedor, ¿no? El video. Nos podemos tal vez buscar varios ejemplos, ¿no? Cuando el papá llegaba, no llegaba. ¿Qué pasa con esa confianza que en muchas ocasiones pues es poca, mínima o incluso inexistente? ¿Cómo ganar esa confianza? Involucrarse los dos padres, ¿no? Primero que nada. El trabajo de criar es de dos, mamá y papá. En dado caso que no hay, bueno, pero ya te estás asumiendo como tal, ¿no? ¿Cómo ganarnos la confianza? Como bien decía Antonio, si no te das chance, si no te das el obsequio, ese regalo para ti como padre, de ir acercándote a conocer a tu hijo y conocer tu hijo, que se dé chance tu hijo de conocerte como padre o madre actualmente, porque siempre, todos los días somos diferentes. Ciertamente, como bien decía Rafa, y lo retomo, los hijos no son terapeutas, ¿no? Y es muy importante también poner atención ahí, qué tan conveniente también es no comentar ciertas circunstancias, porque en vez de ayudar a los hijos, los angustiamos. Entonces, en vez de ayudarlos, los vamos a perjudicar. Van a crecer pues preocupados por la situación de la familia, en vez de darse chance de empezar a experimentar la edad que tienen, ¿no? También es importante entablar todos los días, darse un chancecito, sea en la mañana, en la tarde, en mediodía, en la noche, a la hora que puedan, de obsequiarles un elogio o una palabra de agradecimiento al hijo, ¿no? Y viceversa, el hijo al padre. Si no lo hacemos hoy, no sé si lo podamos hacer otro día, porque no sé si tengamos el contrato de vida con una fecha para expirar. Sí. Entonces, yo los invito en verdad a que hoy, en este momento, pues se den ese chance incluso de abrazar a sus hijos. Claro. Sí, porque es muy importante para generar esos vínculos. Es el afecto, el crear estos vínculos, la comunicación, la confianza de la que ya estuvimos hablando. Como decían hace un rato también, si yo estoy bien,
mi trabajo como padre va a ser muchísimo más y más satisfactorio. Si mi relación de pareja está bien, en caso de que estén en pareja educando a los hijos, pues mejor, ¿no? Y si tenemos problemas, tratar de resolverlos para poder estar bien con los hijos. Pero hay un tema que es bien importante en la crianza de los hijos, en niños y en adolescentes, que es el poner límites, ¿no? Entonces, ¿qué son los límites? Así como brevemente, para que entremos en este tema y la manera como más fácil de ponerlos, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan sencillo como parece, ¿no? Yo me iría un poquito antes, es decir, yo me preguntaría cuáles son los valores de mi familia, en primer lugar. Y a partir de ahí, por supuesto que hay reglas, pero no son reglas porque sean reglas, no están impuestas desde arriba, sino más bien revisemos cuáles son las cosas importantes de mi familia para que a partir de ahí entonces podamos establecer determinados lineamientos de convivencia, ¿no? Entonces ahí vienen los límites. Pues vaya, yo creo que los límites se pueden discutir, se pueden hablar, se pueden incluso negociar, siempre y cuando la guía, la brújula es el bienestar del chico. Así de difícil sería, ¿no? Y bueno, hace rato lo decíamos, no podemos tampoco trabajar con los niños cosas que son de adultos, pero eso no significa que esté bloqueada la comunicación. O sea, los límites, por supuesto, que nos permiten contenerlo. El niño necesita una estructura, que es justo lo que le da la familia, sobre todo en la adolescencia. Esta estructura, esta familia, estos límites que están bien establecidos, que tienen que ver con el horario, con las labores en casa, con el aseo personal, con actividades que tiene que realizar, en fin, con todo este tipo de cosas, creo que es muy importante. Yo me preguntaría una vez más, ¿cómo están mis propios límites? Claro. Los de mi persona, ¿no? Hasta donde yo soy puntual, hasta donde yo me llevo bien con la gente, hasta donde soy respetuoso, en fin, ¿no? Normalmente cuando hay un niño que tiene mal manejo de límites es porque el padre o la madre tiene un mal manejo de límites, ¿no? Yo quisiera nada más, si me permiten, recuperar un poco lo que veíamos por esto de los roles. Es muy interesante que en el video sale un papá. Sí. Y yo invito a todos los papás varones a que nos involucremos en la crianza y la educación de los hijos. Hace rato hablábamos de este cambio de época, ¿no? Y bueno, antes educar a los hijos era bronca y lío de las mujeres, que la mamá se encargue. Y yo creo que no, yo creo que hoy en día nos tenemos que involucrar de una manera mucho más comprometida, diría yo, los padres de familia, los padres papás, ¿no? Por eso me llama la atención el video. A mí me gusta cuando en reunión de padres de familia llegan papás a preguntar por sus hijos, a ver cómo van, a ver sus calificaciones, ¿no? Eso también es poner límites. Yo pongo un límite en la educación de mis hijos, mi propio límite, ¿no? Limito mi trabajo por ir a ver qué pasa, ¿no? Entonces, suena sencillo, porque no solamente porque pareciera que son las reglas y ya está. Creo que es mucho más complejo. Pero vale la pena empezar por cositas sencillas, como por el horario. Pero qué tan respetuoso soy yo con mis propios horarios. Y con los horarios del niño, ¿no? Claro. Porque le estoy diciendo, es que tienes que hacer la tarea a las 4, ¿no? Pero no llego por él a la escuela a la 1:30 que sale, sí, ¿no? Entonces, pues, ahí empiezan los problemas con los chicos. Y esto que mencionabas del rol del papá, ahora, pues dejar de ser tan autoritario y ser más afectivo, ¿no? Porque también cuántas personas han crecido y existen en este momento con algún resentimiento, ¿no?, hacia la figura paterna. Y el padre, bueno, aunque sí culturalmente ha sido aquella figura enérgica, no tiene por qué serlo. Se vale ser sentimental, no expresar estos sentimientos, claro, y ser una figura más que autoritaria, afectiva. Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que siempre, a ver, a mí me parece que algo que es muy importante es tener claro que siempre se pueden hacer cosas, ¿no? El día que no podamos hacer cosas, pues entonces ya la apagamos y nos vamos, ¿no? Siempre se pueden hacer cosas. A mí me gustaría, en primer lugar, que se revisara qué mensajes recibe el niño. Porque, o sea, el niño no nació así, un poco lo que decíamos al principio. Sí. Entonces, a partir de su situación familiar, los programas que ve, su capacidad de socializar, etcétera, entonces tendríamos que ver qué se puede hacer. Los niños, como nosotros somos hijos de nuestro tiempo, o sea, ese niño nació en medio de las balas, ¿no? Sí. Con estos mensajes que vivimos hoy en día, seguramente con el internet, los videojuegos, ahí a la mano, ¿no? Yo preguntaría cuántas horas ve la televisión ese niño,
qué otras actividades practica, cuántas horas qué juega, cuántas horas juega, qué actividades lúdicas tiene, qué capacidad o qué posibilidades de convivencia le estamos ofreciendo. Porque el niño se acomoda, esto es totalmente lógico. Cuando algún papá dice, es que mi hijo se pasa en el Facebook 5 horas, ¿y cuánto tiempo se pasa con usted? Media. Bueno, pues él encuentra dónde relacionarse, de una manera que ni le compromete, ni le mortifica, ni nada. Fácil, ahí está metido en el Facebook con una relación totalmente superficial. ¿Cómo podría ser? Bueno, si a lo mejor el niño quiere tocar la guitarra, pues no la toca. ¿Por qué no la toca? Pues no le he comprado la guitarra. Claro. No, ofrecerle estas alternativas que pueden ser saludables y evitar todo este tipo de conductas que podrían ser o llegar a ser negativas. Vamos a ver un video más que preparamos para ustedes. Lo observamos, comentamos. Adelante. De acuerdo. ¿Estás lista? Hazlo como te enseñé. Ajá, Pisa el clutch. sí. Pon la primera Sí. suavemente. Bueno, Bueno. Muy bien. Hija, mira hacia acá. Hacia acá. Acelera un poco más. ¡No! ¡Toma el volante! Oye, vas bien. Vas muy bien, ¿eh? Perfecto. Para. gracias, Pa. ¿Qué podemos comentar acerca de esta escena que acabamos de ver? ¿Cuál sería el mensaje que nos ofrece? Yo rescato de este mensaje muchas partes positivas. Elogia. El elogio es aquella circunstancia que el papá le dice, vas muy bien, tómalo. Le ofrece la confianza. Claro, fue una circunstancia extremada, ¿no? Le da la confianza bajo un contexto bastante riesgoso, peligroso, tanto para ella como para los que están a su alrededor, pero bueno, rescatamos estas partes. También le sonríe, ¿no? Lo mira a los ojos y le vuelve a decir, pon atención. Esa es se va a repetir probablemente la conducta y pueda generar en ella una conciencia de manejar, ¿no? Porque es poner atención. Ok, mi padre me dijo que pusiera atención. Sí. Entonces yo rescataría de esas partes la afectividad, que es muy significativa, ¿no? Desde el padre a la hija, y al final pues se ve la recompensa. Claro. Y la actitud que tiene el papá, ¿no? De sonreírle a pesar de, ¿no? La actitud de tolerancia, ¿no? Están todos atrás, estamos en peligro, ¿no? Pero bueno, mantenerse en ese nivel, en ese estado de apoyo incondicional, ¿no? Sí, yo entiendo que es un video. Sí, claro, es ficción, que nos divierte un poco y demás. Si estuviéramos ahí, quién sabe cómo actuaríamos. Pero a mí me vino a la mente una frase de un filósofo español que se llama Carlos Díaz, contemporáneo, vive y es un tipo muy interesante si alguien ahí quiere leer algo. Y habla mucho sobre la educación, sobre los valores, sobre las virtudes. Y una de las cosas que dice es, me hace mucho más fuerte saberme amado que saberme fuerte, ¿no? Cuando yo sé que tengo la confianza, el respaldo de alguien, como el caso de la chica esta del video, ¿no? Alguien está conmigo. O sea, hasta el tráiler nos puede pasar encima, pero estamos juntos, ¿no? Sí. Alguien responde por mí. Y es finalmente lo que buscan los chicos, ¿no? Yo creo que, una vez más, tenemos que leer sus mensajes, aquellos ocultos, aquellos que no dicen verbalmente, aquellos que son de alguna manera inconsciente. Te necesito referentes, necesito esta estructura, necesito límites. Muchas veces en la rebeldía, en las desobediencias, sobre todo con los adolescentes, lo que nos quieren decir es, pélame, hazme caso, necesito quien me someta un poco y me ponga en mi lugar, claro, de manera afectuosa, democrática, con diálogo, con todas estas cosas que por supuesto complican. Pero en el fondo lo que nos quieren decir, cuando dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo, es un desobediente y demás, yo insisto, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Hay que acercarse a la escuela. Yo creo que siempre un tercero confronta y contrasta. A veces solamente vemos la realidad desde donde estamos. Pero alguien que lo vea de fuera. Exacto, ¿no? Alguien nos ayuda a contrastar nuestros puntos de vista y eso ayuda mucho. Entonces,
finalmente hay muchos mensajes que nos dan nuestros hijos que nos quieren decir algo, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y aunque sea, por ejemplo, un chico muy independiente, respetuoso, responsable, ¿no? Finalmente va a necesitar también nuestra protección como padres, ¿no? O sea, aunque pareciera que ya, no necesita de mí, no, sí se necesita ahí quien lo esté respaldando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es muy común, sobre todo con chicos que van en la preparatoria, principios de la universidad, los papás creemos que ya están hechos. Ya trae coche, ya sube y baja, ya es independiente, se va al antro, regresa en la madrugada, ya está hecho. No, no es cierto, no está hecho. Un chico que tiene 20 años todavía necesita referentes. ¿Cuáles son esos modelos que va a seguir, no? Y tiene que confrontarse con el papá. Digo, sí, esto de manejarlo en un ambiente fraterno es muy importante, pero tiene que haber una confrontación. O sea, finalmente por eso somos modelos, ¿no? Porque no somos él, no somos su cuate solamente, a pesar de que tengamos mucho diálogo y a pesar de que podamos llevar una muy buena relación, somos un referente. Entonces, esto lo tiene que confrontar y contrastar. Y no caer a lo mejor en ese exceso de querer tener la confianza, porque he escuchado que los papás dicen, es que yo soy su amigo. No soy más que su padre, soy su amigo. Pues al menos yo considero que ahí hay un pequeño error, ¿sí? Porque el señor podrá tener toda la confianza, toda la comunicación, sin necesidad de ser su igual, ¿sí? Siendo esa figura paterna que él necesita, porque amigos seguramente tiene varios, pero él necesita un papá. Claro. Vamos a ver un video en el cual nos muestra este contexto en la cuestión de una relación sana entre padres e hijos cuando hubo una crianza o educación positiva. Vamos a verlo y regresamos a comentar. Hoy hice una gran locura. Algo que nunca creí que yo haría. ¿Lo supieron tus papás? Mi mamá se puso a llorar. ¿Qué hiciste? Ok, bueno, saber algo que puede ser gratificante para los papás y hacerlo, ¿no? Claro. Y precisamente siempre hay que agradecer, ¿no? Por ejemplo, cuando se den las instrucciones para cuando va a haber un cambio de conducta, siempre agradecer. Te agradezco que hayas llevado el plato, que utilizaste a lavar porque me ayudaste a mí. Entonces el hijo se empieza a sentir también útil y dice, le puedo ayudar a mi mamá, le puedo ayudar a mi papá. A la edad que tiene, empieza a sentirse que puede hacer algo por alguien, ¿no? Entonces toda la familia se tiene que involucrar. Y así pues va a haber un cambio desde un contexto, cambio físico en el contexto de la misma casa hasta un cambio a nivel conductual. Claro. Ya para ir cerrando, que obviamente nos faltaron muchas cosas porque es un tema pues muy extenso. ¿Alguna conclusión, recomendaciones a los padres que nos están viendo? Yo apostaría por educar la conciencia. Esto me parece muy importante, porque a veces nos quedamos solamente en el conductismo, que bueno, así es como fuimos formados, ¿no? Y entonces castigábamos o premiábamos. Yo diría, quitemos por favor los premios y los castigos. No hay premios y castigos, hay consecuencias, que es diferente, ¿no? Yo te puedo dar un regalo un día porque se me antojó tener un detalle contigo, o invitarte a un helado, ¿no? Pero no tengo que premiarte porque salgas bien en calificaciones, porque el día que no esté el premio, ¿qué va a pasar? Y hoy tenemos chicos de 20 y tantos años que siguen condicionados, y ahora son quienes condicionan a sus padres, ¿no? Sí. Entonces, Claro. no voy a hacer las labores de la casa hasta que no me llegues al precio, casi. Entonces, quitemos premios y castigos. Claro que hay consecuencias, es diferente, ¿no? Si alguien está saliendo mal en los estudios, ¿cuál es el motivo? No se trata de regañar por regañar, ¿cuál es el motivo? Y ataquemos el motivo, la televisión, el internet, el Facebook, lo que tú quieras. Pero eduquemos la conciencia, me parece que eso es muy importante. Y lo otro con lo que yo quisiera concluir es esto de la relación. Aceptemos incluso nuestras incongruencias. Si la congruencia educa muchísimo, sí, es un hecho, pero también el asumir nuestras incongruencias, el saber decir me equivoqué, lo vamos a volver a intentar juntos, eso educa más que nada, ¿no? Entonces el chavo reconoce que su papá es una persona que se baja de su pedestal,
y reconoce que es humilde, exacto, y formas en la humildad. Das explicaciones, le estás enseñando a dar explicaciones. Reconoces tus errores, le estás enseñando a reconocer cuando él se equivoca. Y lo estás incluyendo además para que pueda ayudarte a solucionar algún problema, por ejemplo, ¿no? Lo estás incluyendo en las decisiones importantes de la familia. Así es. ¿no? Sí, lo estás enseñando a ser libre también, en definitiva, ¿no? Claro. ¿Con qué podemos concluir? Bueno, yo creo que me quedo con muchas cosas para decir todavía. También hay que abordar lo de los valores, ¿no? Es bien importante esa parte. Si no criamos con valores, desde que se forma la pareja, si no empezamos creando valores, vamos a ser creadores de familias sin valores. Entonces, no puedes ser papá o mamá hijo de amigo de tu hijo, porque eres formador y toda tu vida vas a ser formador de tu hijo. Como bien decían, tengan 20, 30, 40, la edad que tengan, toda la vida vas a seguir el mismo rol. ¿Cambia el contexto? Sí. Claro. Pero lo más importante es de que te des el chance y le des el chance de aprender. Siempre hay una oportunidad para iniciar, ¿no? Entonces, los invito en verdad, papás, acérquense, porque es un aprendizaje tanto para ustedes como para los hijos. No solamente manden a los hijos a los psicólogos, sino primero vamos nosotros, checamos qué pasa conmigo, con mi relación de pareja, y ya después checamos qué pasa con los hijos, o al mismo tiempo, ¿no? Pero nos involucramos todos. Yo quisiera recomendar un libro, porque bueno, los problemas no los vamos a solucionar en el programa, es obvio, pero hay un libro que se llama Disciplina Inteligente, de un autor que se llama Vidal Schmill, S-C-H-I-M-M-I-L-L, Schmill, que por ejemplo un apartado es, digamos, la diosa a los berrinches, ¿no? Uno de ellos es, los niños se entrampan y aprenden a manipular a través del berrinche. El berrinche es una manipulación. Claro. Entonces no habría que pelarlo en primer lugar, ¿no? Habría que contextualizarlo, habría que llamar al niño y hablar con él. Evidentemente habrá que ver el contexto en el que se desarrolla el berrinche, porque también para eso son atinados. Sí. Hacen el berrinche justo cuando es importante para ellos y saben que el papá es vulnerable. O sea, estas cosas son las que tenemos que leer con mucho cuidado para no caer en este juego de manipulación y ser vulnerables. Entonces, yo diría, acérquense a pedir apoyo. Creo que es muy sano decir, en este momento no puedo, necesito a alguien que me apoye, ¿no? Es muy sano hacerlo, es muy humano y es también crecer en humildad. Y después, bueno, hay lecturas, hay orientaciones. Yo de entrada diría esto, no le demos demasiada importancia, revisemos qué tan berrichudos somos nosotros, porque, insisto, hay modelos que se copian, y pidamos asesoría. Claro, y ya en compañía de esta asesoría, esta ayuda, pues descubrir qué está obteniendo mi hijo cada vez que está haciendo estos berrinches, y así poco a poco la conducta va cambiando, ¿no? En caso, bueno, ¿a dónde podríamos localizarte si es que alguien que nos vio quiere una asesoría contigo? Bueno, yo dejé ahí mis datos, pero... Sí, he estado pasando el número. Si hay un número, es un celular 246-75-70-470, y el teléfono del consultorio es 46-458-87. Perfecto. Bolet, si nos das tu número o nos invitas a los servicios del Centro Nueva Vida. Claro que sí. Mira, bueno, yo me encuentro en el Centro Nueva Vida de Huamantla. Los servicios son totalmente gratuitos, que es una ganancia o una facilidad para tener acceso a estos servicios. Y mi número particular o mi celular consulta particular es el 241-11-70426 en el municipio de Apizaco. Ok, bueno, pues para que todos aquellos que quieran alguna asesoría con alguno de ustedes pueden contactarlos. Les agradecemos de verdad muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Se nos acabó el tiempo del programa, pero bueno, ya habrá otra ocasión para que sigamos comentando sobre este tema tan interesante. Muchísimas gracias. Un gusto, y yo nada más diría, disfrutemos ser papás. Si lo disfrutamos será más fácil también. Efectivamente. Angélica, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por vernos, gracias por sus mensajes de texto y por sus llamadas.